En este video te voy a enseñar cómo hice esta funda para almohadas. Este tipo de almohada solamente necesita tela que se doble hasta aquí adentro y esté cubierta de este lado. Y te voy a mostrar cómo es que hice esto. Lo que hago primero es colocar la almohada. Posiciono la tela para calcular cuánto voy a cortar. Esta parte de abajo va a ser lo que va a ir en la parte de adentro. Me voy a asegurar de que esté cubierto, no a la mitad, porque no va a ser suficiente tela. Lo voy a poner un poquito más para arriba. Esta va a ser la primera parte de abajo. Y con un lápiz o marcador voy a marcar la otra parte. La parte que voy a delinear va a ser esto, que va a cubrir la primera parte de la tela. Y va a ser más o menos así. La doblamos. Y me aseguro que pase un poquito más de la mitad de la tela, de la almohada. De esa manera me voy a asegurar que cubra bien toda la almohada. Casi a la mitad de la tela. Voy a marcar donde voy a hacer el primer corte. Más o menos por aquí. Entonces voy a calcular que aquí voy a hacer la costura. Y de este lado voy a calcular lo mismo. Lo que hago es presiono un poquito la almohada. Hago lo mismo de este lado. Presiono la almohada y le agrego como una mitad de 1 pulgada. Y ese va a ser mi ancho de la almohada. Ahora voy a cortar la tela. Una vez que tengo las marcas, voy a emparejar la tela y cortar. Emparejo la tela en la parte donde marqué el largo. Y después mido el ancho del cuadro, basado en las medidas que marqué hace rato. Y me dice que es 21 pulgadas. Y al hacer un corte quiero asegurarme que sea igual. Entonces voy a marcar una vez más. Y ahora ya puedo cortar. Y ya tenemos la pieza para coser la almohada. El siguiente paso es arreglar las orillas de la tela. Como puedes ver, esta tela tiene mucha pelusa y al mismo tiempo se deshila fácilmente. Por eso hay que arreglar las orillas antes de coser la tela o hacer la almohada. Si tienes una overlock es más fácil. También puedes usar tu máquina de coser y crear una costura pequeña para crear un terminado mejor de la orilla donde se va a utilizar para cerrar la almohada. Y ya verás a lo que me refiero. Yo voy a usar mi overlock, que en verdad recomiendo mucho tener una si en algún momento decides que invertir más dinero en tu hobby o en tu trabajo de costura. Así que déjame, hago esta parte y te voy a enseñar cómo es que la máquina overlock termina estas orillas fácilmente. Y es así como es que la máquina termina las orillas. Perfecto, ¿no? Ok, vamos a hacer la del otro lado. Ok, ambas orillas ya están terminadas. Solamente voy a hacer las de los lados.
porque estas otras dos de ancho las voy a cortar y coser una vez más, así que no necesito terminar estas dos, solamente estas partes. Así que si no tienes una máquina overlock, puedes terminar las orillas utilizando tu máquina de coser. Lo único que tienes que hacer es hacer un doblez y crear una pequeña costura, y así vas a tener un mejor terminado. Hice un doblez de la orilla de alrededor de 1 pulgada. Muy bien, ya que creamos la primera costura, vamos a posicionar la almohada para calcular dónde vamos a hacer el doblez. Usando el lado exterior, posicionamos la almohada. La posiciono donde quiero que esta parte de adentro termine siendo costurada. Y creo que la medida va a ser como la quiero. Pero algo importante, esta parte va a ser lo que va a ir en esta parte de afuera. Así que lo debo de posicionar en el lado que debe ir. Eso debe ser adentro, el nuevo doblez que acabo de costurar. Y esto va a ser la parte de adentro. Voy a hacer una marca en esta orilla. Ahí es donde la quiero. Voy a volver a marcar. Ok. So ya sé dónde es que voy a unir las partes de los largos, que va a ser aquí. Ya lo marqué. Ahora voy a asegurarme que los lados donde voy a hacer las nuevas costuras estén bien apretaditos, y voy a volver a marcar. Y donde estoy marcando es donde voy a crear la nueva costura. Y hago lo mismo del otro lado. Ok, vamos a ver. Presiono. Unas orillas parejas. Decía mi abuelita, al tanteo. So, prácticamente aquí es donde voy a hacer la nueva costura. Voy a cortar esta extra pieza de tela, y aquí va a ser mi costura. ¿Listos? Vamos a ver, ahora lo que sigue es utilizar unos alfileres y buscar las primeras marcas que creé. Ya se me perdieron. Ok. Recuerda, esto va a ser la parte de primera que se dobla. Con mi regla, la marca que hice, voy a medirla, son 8 pulgadas. Mido lo mismo de este lado. Emparejo donde medí las primeras marcas. Una vez que ya están emparejadas las orillas con las marcas, voy a utilizar mis alfileres para posicionar la tela y no se mueva al estarla cosiendo. Y ahora lo único que tengo que hacer es con mi overlock o la máquina de coser hacer las costuras que acabo de marcar, pero solamente para asegurarme de que la costura sea en línea recta. Voy a marcar para guiarme y veo que es 1 pulgada. Puedes marcar o utilizar la placa de tu máquina. Puedo ver que es 1 pulgada, lo que lo voy a quitar ahí. De este lado las marcas que hice miden un poquito más de 1 pulgada. Vuelvo a marcar y solamente para guiarme mejor y que me salgan más derechas las líneas. Ok,
Si estás utilizando la máquina de coser, corta las orillas dejando media pulgada, en inglés se dice de allowance o extra tela. Yo le dejaría media pulgada, cortaría donde medí la media pulgada y aquí haría la costura. Y aquí tienes tu extra tela. Pero como tengo overlock, con mi overlock yo voy a cortar la pulgada completa. ¿Ok? En caso de que no haya posicionado bien la cámara y mostrado las medidas que me refería, estas son la costura que voy a utilizar, el ancho, con mi overlock. Pero si estás usando máquina de coser, dale extra tela de media pulgada y en lugar de cortar sobre la línea de la costura, vas a darle un extra allowance o extra tela, cortar aquí y coser aquí. Eso es para la máquina de coser. Voy a cortar justo donde hice mi medida. Y eso es la belleza de utilizar una máquina overlock. Que puedes hacer el corte directo. ¡Tarán! Mira qué bonito termina la tela. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Y ya tengo mi almohada. Termino estas orillas con un alfiler. Y ya puedo poner la almohada dentro de la nueva funda. Ahí está nuestra almohadita. ¿Qué tal? Bueno, si quieres puedes planchar la tela antes de coserla o después de haberla cosido. Y esta es mi nueva colección de nuevas almohadas. Bueno, espero esto haya sido de ayuda o que te haya dado una buena idea de cómo puedes tú renovar el look de tus almohaditas.